Estamos en un tema que ya casi lo terminamos, es el tema de la santidad del matrimonio y el llamado a la fidelidad del mismo, ¿no? Nos quedamos en el verso 22 de Proverbios 5, Proverbios capítulo 22 capítulo 5 versículo 22 y 23. Dice ahí la Escritura: apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado, él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Acuérdense que la línea que se nos viene hablando es del marido o la esposa que deben guardar su matrimonio en santidad. Ya se le dijo al hombre que no ande buscando en ningún otro lado, tiene a su esposa y debe disfrutar la bendición que Dios le ha dado con su esposa. Ahora, en estos últimos versículos, Dios está diciéndonos que habrá un día para rendir cuentas. Habrá un día para hacer frente a nuestra responsabilidad. Será el día del justo castigo, el día del pago. Y muchos hombres pueden pensar, mis hermanos, que su pecado se está saliendo con la suya, ¿no? O sea, podemos llegar a pensar, no, este hombre, esta mujer se está saliendo con la suya. Jamás será así. Su propia maldad, sus propias obras malas, dice la Escritura, lo van a aprisionar y va a quedar sujeto a las cuerdas de su pecado. Morirá por su falta de disciplina, dice ahí. Es bien importante entender, mis hermanos, que la disciplina es necesaria para no ser atados al pecado de la inmoralidad. La disciplina nos ayuda a vivir alejados de nuestros deseos carnales y a vivir alejados de cualquier acto inmoral. Concluyo esto entonces, este tema concluyo así: los casados vivamos un matrimonio en santidad. Los solteros vivan guardados en santidad para el día de su matrimonio. Esa es la conclusión de este tema en el capítulo 5, hasta el versículo número 23 que nos quedamos. Dice 1 Corintios 7, 1, 2, afirmando lo que dije. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Habla a los solteros, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa o por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio esposo. Y bueno, ya usted sigue leyendo el capítulo 7, da una lista de cosas que como matrimonio debemos hacer para que nuestro matrimonio se mantenga dentro de esa línea que es la santidad. No se le olvide, matrimonios en santidad y el llamado a vivir una fidelidad en el matrimonio. Vamos a pasar ahora, porque aquí termina el capítulo 5, vamos a empezar el capítulo 6 de Proverbios. Dejamos a un lado todo lo que se nos ha estado hablando, aunque lo repite muchas veces el libro de Proverbios insiste mucho en el matrimonio, en guardarse de la inmoralidad, ¿no? Pero ahora vamos a entrar a un nuevo tema en el capítulo 6, los primeros versículos del capítulo 6 nos va a dar buenos principios para la vida diaria. Buenos principios para la vida diaria. Este capítulo 6 abarca diversos temas.
consejos apropiados para los cristianos y también para los no cristianos, son consejos apropiados, ¿no? Son buenos principios, como lo dijimos en el tema. Si nosotros vivimos de acuerdo a cómo nos dirige la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a encontrar todo un provecho para nuestro mundo presente o nuestros días presentes. Y se nos va a enseñar a través de estos principios, a ti y a mí, que somos mayordomos de toda nuestra vida material que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que responder al Señor qué hicimos con eso que Dios puso en nuestras manos. ¿Sabían ustedes que también en eso Dios nos va a pedir cuentas? ¿Cómo administramos lo que Dios puso en nuestras manos? Todos los recursos que Él nos provee. No podemos desperdiciar nada en nuestra vida. Así que vamos a comenzar, versículo 1 y versículo 2. Vamos a comenzar con estos principios. Buenos principios para la vida diaria. Escúchelos. Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo y le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Fíjese qué principio tan tremendo, ¿no? Aquí comienza a decirnos estos consejos de que tú y yo nunca firmemos un documento por un amigo. ¿Cuándo? Nunca. O nunca ponernos en sociedad con una persona extraña. Es curioso, pero a veces vemos cristianos haciendo negocios, una sociedad con alguien que no es cristiano, y tarde o temprano, si el cristiano tiene los principios bien como debe de ser, va a chocar con el no cristiano. Y se lo digo porque yo he conocido muchos casos de este tipo de situaciones. El hombre que no es salvo, mis hermanos, no puede seguir estos consejos, pues le va a costar trabajo. A lo mejor sigue el consejo de no ser fiador, pero el consejo de no aliarse, pues él pues él es igual, ¿no? Pero el cristiano no puede pensar así. Una persona que es un fiador, que es un aval, sí saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ser fiador o ser aval. No lo digo yo, aquí lo dice la Biblia. Dice claramente que no debemos ser fiadores ni avales. Y Dios nos lo dice porque quiere ayudarnos en el sentido de los problemas que se suscitan en la vida diaria. Es decir, ¿quieres conservar a tus amigos? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces no seas su fiador. Se va a enojar, se va a molestar. Pero si es tu verdadero amigo, lo va a entender. En cambio, si tú eres fiador de él, te vas a meter en cada problema, en cada conflicto. Dios sí quiere que ayudemos a nuestros amigos, ayudemos al necesitado, ¿sabían? Dios sí quiere, pero no es una manera de ayudarlo. El ser un fiador o ser un aval. Debemos actuar con responsabilidad y administrar correctamente los recursos que Dios nos da, mis hermanos, porque si no tendremos problemas en nuestra vida, con la familia y quizás con la persona con la que tú saliste como fiador o aval, que es tu amigo. El hombre nunca debe de ser aval, eso es lo que la Biblia dice. Por más de lo que sea capaz. A lo mejor tienes recursos para hacer un aval y no importa, a lo mejor tú dices, no, pues, entonces más bien, ahí ya depende de tu decisión, pero el consejo de la Biblia es no lo seas, porque te vas a meter en problemas.
te vas a meter en conflicto. ¿Qué es ser un fiador o un garante? Ser un fiador o ser un garante es la obligación o el compromiso contraído como una garantía de una deuda o de una renta de casa o de un negocio o de un departamento, y que dicha obligación fue contraída por otra persona, no por el fiador o el aval. Hay casos específicos. Por ejemplo, mire, mi hijo el mayor, ¿verdad? Se acaba de casar, él está comenzando su vida. También tuve el caso de un hermano que él ya partió con el Señor antes de que llegara a tener su casa propia. Tanto mi hermano, por ejemplo, pues me pedía, oye, ¿puedes ser mi aval? Porque me piden aval para rentar mi casa. Es mi hermano en la carne. Yo lo conozco bien, lo conozco que es un hombre responsable, que va a cumplir. Y todavía el día que yo iba a firmar, yo hablé con él a solas, no delante de su esposa, hablé con él aparte y le dije, mira, nos decíamos carnalitos, ¿verdad? Y yo le decía, carnalito, te voy a encargar algo nada más, pero de favor, de todo corazón, si un día se te atora, por favor dímelo. O sea, no vayas a dejar que las cosas corran porque me vas a meter en un grande problema. Entonces, en esa confianza que yo vengo a firmarte como mi hermano, yo te estoy pidiendo que por favor, si algún problema se presenta, dímelo y buscamos la forma de resolverlo, pero no vayas a dejar, porque hay gente, mis hermanos, que te pide ser un fiador, te pide ser un aval, y tú le firmas, y tú firmas el documento, y ni cuenta te diste que ya tiene un año de no pagar. ¿Y sabes a quién ya metió en problemas? A ti que firmaste. Porque ¿quién es el que va a pagar? Es el fiador, el aval, por eso es una garantía. Es la garantía que le están pidiendo. Y ahora en día, es más, la garantía, fíjense bien, aún en las cosas de propiedad. Antes en garantía, porque yo me acuerdo, solamente te pedían un fiador que tuviese una casa propia y nada más firmabas. Ah, no, ahora te piden copia de tus escrituras. ¿Qué quiere decir? Que si el que rentó X o consiguió un crédito y no lo paga, se van a ir contra tu propiedad. Sin avisarte, ¿eh? Sin decírtelo. Bueno, así pasó, gracias a Dios, el tiempo que estuve varios años con mi hermano así, no tuve ningún problema, hasta que él consiguió su casita particular, pudo comprar su casita, y ya no hubo necesidad de firmar. Ahora está el caso de mi hijo, es mi hijo, y pues tengo que apoyarlo, es mi hijo, yo sé que él está comenzando, pero también conozco a mi hijo. Si yo conociera a mi hermano y yo conociera a mi hijo, que los dos son irresponsables, no cumplen, aunque fuera mi hijo, créamelo, yo no firmaba. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarlo, voy a tener un grave problema con él. Entonces, pero si conozco a mi hermano bien, lo conozco bien y conozco bien a mi hijo y sé que va a cumplir y va a hacer las cosas como las debe de hacer, bueno, en este caso yo en lo particular estoy decidiendo hacerlo, aunque la Biblia dice que no debes de ser fiador de nadie. ¿De quién? De nadie. Ya es bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros si tomamos una decisión. Ahora, el fiador generalmente, mis hermanos, el fiador debe de ser una persona que al firmar, si lo está haciendo, debe de entender que debe de tener la capacidad, por si la persona por la cual está firmando, la deuda que va a pagar la puede pagar, porque al final de cuentas eso es a lo que te estás arriesgando. Les puedo hablar de tantos casos tan terribles en esto, mis hermanos. Es un grave problema, y más entre cristianos, creyentes. Tenemos que aprender a tener cuidado con eso.
Vamos a seguir leyendo porque no termina nada más en el verso 3, dice, ve el consejo que nos da. Si tú ya firmaste, si tú ya eres aval, dice, haz ahora, hijo mío, haz esto para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo, ve, humíllate, importuna a tu amigo. Mira lo que dice la Biblia. En otra versión, este versículo, me gusta esta otra versión, mira lo que dice la otra versión, dice, ve corriendo y humíllate ante él, procura deshacer tu compromiso. ¿Procura qué? Deshacer tu compromiso. Dile, la regué, no es correcto que haga esto. Nadie de nosotros debe de tener temor de dirigirnos a una persona y resolver incluso un problema donde ya has firmado. Debemos tener cuidado, de verdad, mis hermanos, mucho cuidado, porque pasan tantas cosas, es tan triste. Ser fiador es estar dispuesto, fíjense bien, ser fiador es estar dispuesto a pasar por ansiedad, por presiones y sobre todo pagar la deuda. Verso 4 y 5, no des sueño a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador y como una ave de manos del que tiende trampas. No te demores, es como decir, no te demores en tomar la decisión, aclara tu situación, resuelve tu asunto. Si tú eres un fiador, eres como un ave que ha sido cazada en una trampa. Y si ya has firmado un documento, hay que entender, miren hermanos, hay que entender esto. Yo sé que muchos, por un lado, tienen capacidad, pero por otro lado encontramos a otros que se encuentran ante una incapacidad y una situación difícil. Y que cuando van a rentar o necesitan algo para empezar su negocio, siempre les van a pedir un aval. Pero hay que tener mucho cuidado. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces los que piden un aval no son honestos, no son claros, no enfrentan las cosas. Mire, cuando yo perdí mi vista, yo les he platicado, llevaba una vida en el pasado por mi trabajo, lo que ganaba, cómo vivíamos. Entonces llega un momento en que muchas veces tú piensas que toda tu vida va a ser así y te empiezas a involucrar en asuntos financieros, como por ejemplo, pues pedía algunas tarjetas de mayor capacidad, préstamos personales, y nunca pensé que me fuera a pasar el problema de mis ojos. Para mí fue una gran lección, porque cuando vino este problema no podía pagar nada. Yo no pedía aval, tenía mi propiedad de por medio, la casa donde yo vivo, pero sin embargo era un grande problema para toda mi familia. Pero le voy a decir una cosa, jamás dejé de enfrentar ninguno de mis problemas. Aún en mi incapacidad, siempre fui al banco, siempre fui a donde debía de ir y tratar de buscar una negociación para resolver mi problema. Siempre lo hice y gracias a Dios, mis hermanos, Dios me ayudó a salir hasta mi último problema que yo tenía financiero. Siempre, porque así es Dios, cuando Él ve tu corazón con honestidad y reconoces que la has regado, ¿verdad? Me equivoqué, Señor, no vuelvo a tomar las mismas decisiones que tomé, perdón, y a echarle ganas a lo que sigue, ¿verdad? Y si hay consecuencias, pues ni modo, Señor, las acepto. Pero hermanos, tengamos cuidado, porque hay personas que inclusive piden un aval, piden un fiador, y se meten en un conflicto que ni siquiera tienen la capacidad para pagar ese conflicto. Y mucho menos enfrentarlo. Porque ahí te dejan, ahí te abandonan. Y por eso dice, no des tus sueños, el sueño a tus ojos. O sea, ábrelos, está despierto, arréglalo, ¿verdad? Porque si no te puede meter en un grande conflicto.
Hay muchos que han tenido que pagar deudas de otros. Algunos han quedado mal sin quererlo, ¿verdad? A lo mejor no fue su intención, pero algo pasó, algo sucedió, se metieron en un lío y nunca llegaron a pensar que podía pasar, como lo que yo les estaba platicando de mi vida, ¿no? El consejo bíblico es este: no seas un fiador, no seas un garante. Seamos sinceros con la persona. Mire, cuando Dios me bendijo con mi casa, yo empecé mi problema a principios del 1995, cuando hubo aquella tremenda devaluación. Yo entré en todo un proceso en el Seguro Social, y bueno, en noviembre a mí me dieron un papel que se llama MT4, que es invalidez total y permanente, y con eso se pagó mi casa, como un cheque al portador. Yo le debía al banco en ese tiempo más de 1,600,000 por mi casa. Pues se pagó todo. Estoy hablando en el 95, ¿no? Cuando se pagó mi casa, yo me acuerdo que no faltó el hermano que supo, y un día llegaron a visitarme y me dijeron: hermano, fíjese que estoy pasando unos tremendos problemas financieros y quería pedirle por favor si usted podía firmar como mi aval y mi fiador. Y bueno, lo bueno es que yo ya había leído Proverbios. Y entonces, cuando me dijo eso, pues yo le empecé a hablar con la Escritura. Le dije: mira, te estimo mucho, tenemos muchos años de conocernos. Y ¿sabe una cosa? Yo le conocía que era una persona que no administraba bien. Entonces yo dije: no, hombre, lo que Dios me bendijo lo voy a poner en manos de alguien que a la hora, ¿sí me explico? ¿Lo entiende? Pues no, dije, pues no va a ser así. Entonces yo le hablé y le dije: discúlpame, pero no puedo ser tu fiador. La Biblia me dice que no debo ser fiador de nadie, y si lo hago, pues estaría desobedeciendo a Dios. Así que tú debes de confiar que Dios puede proveerte para tu situación. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos, mis hermanos. Como cristianos tenemos que creerle a Dios que Dios es capaz de proveernos. Mire, en 4 años que yo no podía trabajar, jamás, usted puede preguntarle a quien quiera, pero jamás en 4 años yo fui con alguien y le dije: hermano, ayúdame porque la verdad no tengo para comer. Y la verdad, no teníamos para comer. Pero jamás fui con nadie. Siempre doblaba mis rodillas y ¿saben a quién le pedía? A Dios. Era el que clamaba. Y es más, tan clamaba que me acuerdo un día, fíjese, es Dios, conociendo el corazón de uno, ¿verdad? Pero Dios, un día teníamos de mi liquidación del último empleo que tuve, lo poquito que me dieron, porque una parte de ahí lo utilicé para pagar lo más que podía de mis compromisos. Nos quedó un remanente pequeño ahí para tratar de alargarlo hasta donde más pudiéramos. Y yo recuerdo que habían pasado como 6 meses y un día en la noche a Dios se le ocurrió hablarme y decirme: mañana vas a ir por el dinero que tienes ahí, lo que te queda en el banco, y se lo vas a llevar a fulano. Y yo dije: ¿a cuál vecino le hablaste? ¿Usted qué hubiera hecho si Dios le habla eso? Está en una situación bien complicada. Yo dije: Señor, pues si apenas la vamos a librar, ¿cómo me pides eso? Hazlo. Y usted sabe que cuando Dios 3 veces le habla, usted obedece porque obedece. Y eso hice. Le platiqué a mi esposa en la mañana temprano, le dije: fíjate que Dios me dijo esto, y mi esposa se me quedó así viendo y: ¿estás seguro? Pues sí, estoy bien seguro. Pues ¿qué hacemos? Ni modo de no obedecerlo. Y fui, saqué lo poquito que nos quedaba, se lo llevamos a este hermano, se lo dimos, y ahí venimos los dos con la cabeza agachada. Mi esposa, bueno, ella venía manejando, así que ella no venía con la cabeza agachada, pero veníamos a la casa y pensando: ¿y qué vamos a hacer ahora? Fíjese, ese día en la noche llegó el hermano el que menos piensas, el que menos te imaginas que te va a visitar, el que tú sabes que le caes gordo, requete gordo y súper gordo. Llegó en la noche ese hermano. Y cuando timbró, mi esposa le abrió
y traía una hilera de bolsas de despensa impresionante. Nos llenó la alacena, hermanos, para más de 3 meses. La alacena. Se pasó, estábamos en la sala platicando, y entonces llegó el momento en que digo, bueno, hermanos, pues yo me despido, me voy, que Dios los bendiga, voy a seguir orando por ustedes, y no, pues muchas gracias, hermano, por la bendición de lo que Dios puso en tu corazón, y bla, bla, bla. Y cuando llega a la puerta le da una paca de billetes a mi esposa, le dice, y el Señor me dijo que le diera esto, pum, híjole. Y entonces yo, cuéntalo, ¿cuánto es? Lo empezó a contar. ¿Saben cuánto dinero era, mis hermanos? Exactamente lo que nosotros nos había pedido Dios que le diéramos al otro hermano. La misma cantidad. Yo sentí en ese momento que Dios me habló y me dijo, toma, te regreso lo que me prestaste en la mañana. El que al pobre da, a Dios, pues el Señor me dijo, toma, te regreso lo que me prestaste, y de pilón te llené las alacenas. Pero a veces, mis hermanos, eso es lo que se tiene que hacer, no estar pidiendo. A veces nos damos mucho a pedir. Si le platicara todas las cosas que le pasan a uno, evítese eso, mis hermanos. Vaya con Dios. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo escucha. Dios es el proveedor, Él es la cabeza del varón, dice. Y como varones, mis hermanos, yo lo aprendí. Como varones, si Él es mi cabeza, Él es mi proveedor. Porque yo soy cabeza de la mujer y yo soy proveedor de mi casa. Pero si Él es el proveedor, Él va a suplir lo necesario. Y Dios lo hace, mis hermanos, porque lo hace. Pero evítese de cosas, porque mire, también me pasó, errores que comete uno. A mí me pasó que también, cuando yo estaba en lo de mis ojos, yo venía a la iglesia las veces que me traían, y me acuerdo que hubo un hermano que al final del servicio se acercaba y me ofrendaba. Pues gloria a Dios, ¿verdad, mi amor? Ya tenemos para la semana. Así que el domingo siguiente ya estaba. Fueron cuatro domingos que el hermano sembró. El quinto, no, yo no estoy bromeando, pero ¿saben qué? Yo no estaba con la mano así, pero sí ya estaba esperándolo. Ese es el error que cometemos. Porque no podemos confiar en el hombre, debemos de confiar en Dios. Y la quinta semana yo estaba esperando que llegara por ahí la bendición. Y no llegó. ¿Saben por qué? Porque el Señor, Él hace y usa de miles de ¿qué? Maneras. Pero no pida, vaya con Dios. Al que le debe de pedir es a Dios, al que debe de clamar es a Dios. Pero no se meta en líos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque generalmente en los que piden fiador, en los que piden aval, generalmente sucede como nos va a describir la Escritura, que son perezosos, tienen inclinaciones malas. Por eso, en los versículos siguientes, si tú ves en el verso 6 al 8, mira lo que dice en el verso 6 al 8. Mira la hormiga. ¿Y a quién se dirige? Diga, mande. Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Wow. Ahora, primero se dirigió al fiador, ¿verdad? No seas fiador, no seas aval. Pero ahora, tanto al fiador le hace ver las cosas, como al que está pidiendo un fiador o un aval, le está diciendo, no seas perezoso. Seguro, mis hermanos, en este tiempo había este tipo de problemas, que quien pedía un aval era una persona que a lo mejor no era trabajadora,
no era responsable y pues no le iba tan bien como debía de irle. Pero aquí nos damos cuenta que la hormiga es una buena maestra. ¿Sabían que la hormiga es una buena maestra? Ella nos puede revelar grandes verdades, la hormiguita, grandes principios. Y una de las verdades es que es tan diligente en los negocios. Tan diligente. ¿Cómo debemos de ser en los negocios? Tan diligentes. Sabios. Esto es algo que el Hijo de Dios debería de aprender de la pequeña hormiguita. La hormiga siempre se encuentra ocupada haciendo lo que es más importante. No quiere decir, mis hermanos, que trabajemos y nos volvamos locos en el trabajo y que descuidemos de las cosas de Dios. No. Tú puedes, mire, se puede atender de las cosas de Dios y se puede ser un hombre trabajador y responsable. Se puede. Es posible. Alguien podría decir, no, pues tú qué fácil, ahora ahí te la pasas estudiando todo el tiempo la palabra de Dios y pero no toda mi vida ha sido esto. Yo también he trabajado en trabajos seculares, trabajos que me absorbían casi todo el día y no dejé de atender a mi familia ni dejé de servir a Dios. Se puede. Es posible. Hay otros que Dios inclusive no les pone en su corazón, sirven a Dios y no dependen de la obra, ellos tienen sus propios negocios. Aquí hay pastores que están así en casa de oración, porque Dios así les puso en su corazón. Pero tenemos que aprender, mis hermanos, que sí podemos a sacarle un provecho a los principios de Dios, buenos principios como la hormiga. Qué bonito ese animalito que nos enseña a ser organizados, a buenos administradores, a prever para lo futuro. Porque si yo hiciese una encuesta de todos los que estamos aquí, y hiciéramos una encuesta incluyéndome a mí mismo, ¿cuántos de nosotros somos previsores, buenos administradores, que aunque sea 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, los administramos cada determinado tiempo como algo no sabemos qué se puede suscitar, no sabemos qué se puede presentar, pero ahí un guardadito. Porque algunos en lugar de guardadito, más bien van al guardadito que les ofrece creditito. Y se vuelve un conflicto, ¿no? Uno de los grandes pecados el día de hoy por parte del creyente, mis hermanos, es la pereza. No es posible, mis hermanos, no es posible que podamos oír comentarios en las consejerías donde un matrimonio, la esposa delante de él diga, es que él no se hace responsable de las cosas. Híjole, hermanos, eso, digo, si somos cristianos, pues no puede pasar. Algo no está sucediendo, algo no está bien. Miren, hermanos, no es presunción, pero aún esos 4 años en que yo no veía nada, aún así con todo y todo, había un hermano con el que yo me iba a vender al tianguis. Y si traía 500, 600 pesos a la casa, pero por lo menos traía lo que se ocupaba para comer. ¿Saben de quién lo aprendí? De mi padre. Porque así es. No se puede quedar uno con los brazos cruzados. Es que no encuentro, es que, mano, pues por favor, yo hasta dar grasa, lo que sea. Pero yo no dejaría que en mi casa falte la comida. A veces es vergüenza lo que nos da, es que ¿cómo voy a hacer esto? Pero hermanos, eso es parte de la pereza. Entre los cristianos no debe suceder esto, pero hay casos, tendremos que evaluar cuánto tiempo dedicamos nosotros. Inclusive el cristiano es perezoso hasta para estudiar la palabra de Dios. Para embebecerse de la palabra de Dios. Cuando
tomamos la dirección del instituto, que me dijeron que si yo podía hacerme cargo. En mi corazón, una noche orando a Dios, Dios puso algo en mi corazón, y ese siempre ha sido el anhelo de las clases. Y yo inclusive se lo puso en el plan de trabajo que propuse a los pastores. Yo les dije, el propósito que Dios ha puesto en mi corazón es crear hambre por la palabra de Dios. Hambre, un hambriento, como dice la Biblia, el que tiene, bienaventurados los hambrientos, porque de ellos serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no sé si tú tengas hambre, yo no sé si este tiempo que has estudiado realmente esto ha producido hambre, pero desde ahí, déjame decirte una cosa, desde ahí se puede notar si hay pereza en tu vida o no hay pereza en tu vida. Qué animalito tan chiquito y qué lección nos da la hormiga. Y nos continúa diciendo en Proverbios, el alma del perezoso, dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Desea y qué? Nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Si tú eres una persona diligente, no tengas duda que Dios te va a prosperar. Amén. Versículo 9 al 11 del capítulo 6. Otra vez se dirige al perezoso. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar, mano sobre mano, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Fíjense cómo nos advierte contra el ceder a la tentación de ser perezosos, de dormir en lugar de trabajar. Esto no quiere decir que no debamos descansar, hay tiempo para descansar, ¿no? Pero debemos trabajar en lo natural, trabajar en nuestra persona, trabajar en la adicción a la palabra de Dios, trabajar en su matrimonio, si está casado, debemos trabajar con energía. Si la pereza nos hace olvidar nuestras responsabilidades, la pobreza muy pronto será un gran obstáculo para nuestras vidas. La pereza es un acto de rebeldía contra el Señor. Algunos piensan, inclusive dicen, ¿y qué vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios toda la eternidad? ¿A poco nomás vamos a estar adorándolo? No, la Biblia también habla que aparte de adorarlo, lo vas a servir. Lo vamos a servir, no solamente lo vamos a adorar. Pero lo más importante es que cuando estés en su presencia, ese pensamiento de ahorita ni siquiera lo vas a tener. Porque cuando estés en su presencia, siempre vas a querer estar como están los ángeles. ¿Cómo creen que están los ángeles en el cielo en este momento? Señor, dime qué hago, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no sé si así estamos ahorita. ¿Estaremos así nosotros? Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué quieres que haga? Dime, a donde tú quieras yo voy a ir. Y si el Señor te manda ya a lo más recondito de la sierra y que no hay ni camión para llegar hasta allá, te tienes que ir caminando, ¿te irías? ¿Quién sabe, no? Pero tenemos que tener este corazón, el corazón dispuesto a trabajar por el bien de nuestra vida, trabajar por el bien de nuestra familia, trabajar por el bien de la obra de Dios. Los perezosos siempre viven en una burbuja de egoísmo. Lo único que les interesa es conseguir lo que quieren. Eso es lo que hace el perezoso.
egoísta, solamente quiere conseguir lo que él quiere. Digo, yo sé que en el mundo, mire, en el mundo inconverso, el gentil, hay gente muy trabajadora, ¿eh? O sea, hay gente que dices, wow, mis respetos. Claro, su falta de vida espiritual, pues carecen de otro tipo de cosas, pero en lo material, en lo necesario, tú ves ese tipo de personas que no les falta absolutamente nada, nada. Yo he conocido personas que empezaron de abajo, así vendiendo chicles y peines y pasadores, y ahora son dueños de compañías grandes, pero empezaron de abajo. Fueron gente que le echaron ganas, ¿verdad? Trabajadores. Versículo 12 y 13 dice: el hombre malvado, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Bueno, aquí ya nos hace un cambio de tema, ¿verdad? Ya nos dio unos buenos principios de no ser fiador, de tener cuidado. También al que le gusta andar pidiendo, le dice: no seas perezoso, ponte a trabajar y Dios va a proveer siempre lo necesario para tu vida. Pero ahora aquí nos comienza a hablar con otro tema, del hombre malvado otra vez. El hombre malvado. El hombre malvado que hace hasta gestos, como lo dice aquí, ¿verdad? Que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace señas con los dedos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha visto usted a personas que todo lo que hacen, todos sus gestos, todo lo que hablan, siempre lo hacen de una manera grosera, mala y perversa? Y este tipo de personas, lo curioso es que hay cristianos que les encanta oír ese tipo de personas. Son personas que dicen las cosas hasta en doble sentido, en sus conversaciones tienen doble sentido, sobre todo sus chistes. ¿Y cuántos cristianos se divierten con este tipo de personas, verdad? Están ahí en un programa y los están oyendo. Y la Biblia está hablando: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad, no te va a dejar nada bueno. Nada, absolutamente nada bueno. Sus frases con las que divierten, mis hermanos, muchas veces son frases que hasta llegan a ofender a Dios. Y muchos cristianos están de acuerdo con ellos. Verso 14 y 15, sigue hablando de este hombre. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Aquí nosotros vemos a este hombre malvado y que se nos dice que una persona lo que siembra, es decir, que provoca, que alimenta discordias, eso es lo que va a cosechar. Lo triste, mis hermanos, que cuántos cristianos hay dentro del pueblo de Dios que les gusta sembrar discordias. ¿Cuántos cristianos hay dentro del pueblo de Dios que les gusta provocar pleitos? Si tú tienes este problema en tu vida, debes trabajar sobre eso. No puedes dejar que ese tipo de actitudes te sigan dominando, gobernando. No podemos estar así. El problema es cuando no se tiene nada positivo que transmitir a los demás. Muchas veces hay cristianos que se disfrazan, se maquillan, tratan de mostrar una apariencia, pero la realidad es que cuando tú no los ves, están en su ambiente, son igual que los demás. Y eso no debe de ser así, mis hermanos.
Las personas que tenemos a Cristo con nuestras vidas es lo que debemos reflejar a los demás. Amén. No podemos ser de otra manera. Mire, yo trabajé 18 años en el ferrocarril por ser un joven, que mi padre era ferrocarrilero, todavía no terminaba mi carrera. Bueno, yo estuve 18 años y el ambiente de ahí usted no se lo puede imaginar, como en cualquier otro trabajo, porque también estuve en otros trabajos y es de otra manera, pero es terrible, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo conocí al Señor Jesús, no fue fácil el poder mostrar ese reflejo de Cristo en mi vida, por la forma de ser de cómo eran todos, ¿verdad? Yo inclusive un día platiqué, yo estaba joven, todavía no me casaba, y como un señor se llevaba muchísimo conmigo ahí, yo nunca le di lugar para que lo hiciera, ya estaba un poco más grande que yo, y un día hizo algo indebido, y ahí no voy a aplicar la Biblia que dice, si te dan en una mejilla, ponle ¿qué? La otra. ¿Por qué? Porque ahí no cabe ese principio ahí. Ese principio está refiriéndose, claro, en tu vida cristiana, cuando tú llevas tu vida en lo natural y tú predicas el evangelio y alguien por causa de eso te maltratan, bueno, ahí tú no respondes. Pero en un caso de un trabajo donde una persona está siendo grosera, está siendo encimosa, pues tiene que llegar un momento en que tú le paras el alto. Y yo eso tuve que hacer con esta persona ahí en el trabajo. Y esa persona inclusive se decía que era cristiana, según él. Y yo tuve que pararle y decirle, porque hizo algo indebido, no quiero contárselos, pero yo le dije, ¿sabes qué? Conmigo no te andes llevando así. Y tuve que ponerlo en su lugar. Desde ahí, híjole, cambió, ¿no? Ya. Bueno, hay cosas en las que uno tiene que entender en qué puedes aplicar, ¿verdad? Imagínate, si yo estoy casado, voy con mi esposa y veo que un cuate empieza a empujarla, a hacer cosas. La Biblia dice que, entonces ¿la voy a dejar? Hombre, mi esposa, yo la voy a defender. ¿O no? Claro. Pero hay quienes... en este tipo de temas, mis hermanos, hay quienes dicen, es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice y lo dice bien, pero hay su lugar en lo que lo está diciendo en el contexto, no para situaciones como este tipo de cosas, ¿no? O sea, si hay una persecución, si vienen y nos buscan a la casa, porque somos cristianos, es una cosa diferente. Usted lo tiene que entender. Amén. Diferente, completamente diferente. Debemos de tener cuidado de no andar en este tipo de cosas como el hombre malvado que piensa perversidades, que anda por mal camino, que anda buscando discordias, pero que la Biblia dice que tarde o temprano vendrá su calamidad para esa persona. Tenemos que tener cuidado en esto, amén. Así que por eso dice Gálatas 6, versos 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esto es lo mismo con nosotros, ¿no? Si nosotros no hacemos bien nuestra vida como debemos hacerla, tarde o temprano lo que tú siembres lo vas a cosechar y Dios lo va a sacar a la luz. Amén. Si tú, por ejemplo, no tratas bien a tu esposa, o tú no tratas bien a tu esposo, o no tratas bien a tus hijos, y aunque oyes la palabra, aunque oyes lo que Dios te está hablando principio tras principio, y obras mal, pues eso es lo que vas a venir cosechando. Por eso la Biblia, al darnos estos principios, nos advierte de este tipo de cosas, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Jamás será burlado por nadie. Él requiere de nosotros entonces, mis hermanos, una vida santa como Él es santo. Amén. Pues aquí nos vamos a quedar, hermanos.